Recorrí los conocidos pasillos de la residencia que se suponía era la mía, mis pantuflas rozando las paredes de madera al pasar por la puerta. Se trataba de una imponente mansión de estilo victoriano con 8 décadas de antigüedad, ubicada en una exclusiva zona residencial, donde cada jardín estaba impecablemente cuidado y cada vehículo en la calle relucía a la luz del sol. Durante muchas generaciones, este sitio ha sido un tesoro transmitido por la familia de mi esposa. Al casarnos con Camila, creí que la casa sería nuestro refugio, un espacio para edificar un futuro en común, criar a los niños, y quizás envejecer rodeados de sus paredes acogedoras y el vasto cielo. Me equivoqué en ese aspecto, y cada día me afectaba más intensamente. Esta casa era el mayor tesoro de Camila. Ha pasado su infancia en este lugar, deambulando por las habitaciones como un pequeño, recolectando flores del jardín que su padre sembró antes de fallecer. Narraba anécdotas sobre las rosas, describiendo cómo su padre dedicaba largas horas cuidándolas y cómo cada flor representaba un recuerdo que perduraba en su memoria. Para ella, este hogar no era simplemente una construcción. Ella asumió el rol de protectora de la herencia familiar. Pensaba que eso me abarcaba, pero en los últimos tiempos, dudaba al respecto. Hace medio año, todo dio un giro inesperado. Después de vender su vivienda, Ellen y su hija Clarissa se mudaron a un nuevo lugar a causa de problemas financieros. No peleé. La familia siempre es la familia, ¿cierto? Desde que llegaron, me he sentido menos como un esposo y más como un subordinado, alguien que cumplió con sus obligaciones financieras, pero no se sintió parte de algo. Trabajo como asesora en finanzas, ganando un salario generoso que me permite cubrir los gastos básicos y mantener mi hogar, una casa grande y antigua, en buenas condiciones. No es que esté en medio de una batalla. Me dedico a jornadas extensas, cifras significativas y asisto a individuos en la organización de sus destinos. Al regresar a mi hogar, siento que estoy ingresando a un universo ajeno. La lengua de Ellen es muy delicada. Siempre me hace recordar que no tuve una historia similar a la suya en mi infancia. Clarissa parece no notarme a menos que requiera algo de mí. ¿Qué hay de Camila? Ella permite que las cosas fluyan, mostrando una sonrisa tranquila mientras me desvanezco en segundo plano. Anoche celebramos el cumpleaños de Ellen, y dediqué todo el día a los preparativos. Después de la jornada laboral, hice una parada en la tienda y adquirí una botella de vino tinto, el cual es su preferido, junto con un obsequio que creí que le agradaría. Un brazalete plateado con diminutos detalles en forma de rosas, evocando los hermosos jardines que solía mencionar. Incluso colaboré en la preparación de la habitación, cambiando los muebles de lugar, arreglando la decoración de la mesa y verificando que todo luciera impecable. Después de una jornada extenuante, no resultó sencillo, pero deseaba mostrar mi afecto y compromiso con la familia a la que pertenezco. Durante toda la mañana, Camila lucía una sonrisa radiante, llena de emoción por la fiesta. Me hizo pensar que quizás la noche tendría un giro inesperado. Quizá me percibirían como algo más que simplemente la persona que autorizó los cheques. Debería haber tenido más conocimiento. Mientras me encontraba junto a la pared, con la mano en la cerradura, percibí un impacto en mi abdomen. Había algo incorrecto. Antes de entrar, ya percibí su presencia. La noche no se preveía como una fiesta. Esa noche sería la ocasión en la que por fin descubriría la realidad. Fue durante la noche cuando me percaté de lo insignificante que era en este hogar que en otro tiempo me pertenecía. Al abrir la puerta, percibí el aroma del aire impregnado de olor a lluvia. El conocido sonido de los anillos resonó como si fuera un amigo de toda la vida. Dentro de la casa, se sentía un ambiente acogedor impregnado con el aroma de guiso de carne y arroz recién preparado en la cocina donde Camila estaba elaborando la comida. Coloqué el vino y el obsequio sobre la mesa mientras me despojaba de mi vestimenta. Se escuchaba como las voces se aproximaban a la habitación. La risa estruendosa de Helen. La intensa chispa de Clarissa. Después de inhalar profundamente, crucé los brazos y me convencí de que lo conseguiría. Ya había realizado esta acción con anterioridad, ¿cierto? Muestra una sonrisa al responder a los comentarios. Se burlan mientras simulan que no me ven. Anoche experimenté una sensación de mayor carga,
como si todo el peso acumulado de medio año me oprimiera de golpe. Desconocía lo que depararía el futuro, aunque percibía su desarrollo. Con sus amplias ventanas y paredes relucientes, esta residencia ya no me pertenecía, como si nunca lo hubiera hecho. Al ingresar, me quedé inmóvil ante la certeza de que pronto descubriría cuánto le costaba recordarme. Me encontraba junto a Camila cuando los invitados comenzaron a llegar. Cada minuto, las puertas principales se abrían de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire cálido nocturno. En la habitación resonaban diversos ruidos, el murmullo de las vistas y la música artificial que Ellen había querido poner. Según ella, algunos clásicos del jazz antiguo evocaban ciertas emociones. Colocaba una camisa impecable y un anillo, intentando encarnar la imagen del esposo ejemplar, el individuo que encajaba perfectamente en ese entorno. Camila permanecía a mi lado, su brazo me oprimía constantemente y al marcharse, su presencia resonaba con un brillo característico. Lucia preciosa esta noche. El pelo sufrió daños, al lucir un elegante vestido verde intenso que hacía juego con los deslumbrantes pendientes de esmeralda que llevaba puestos. Me gustaría experimentar cercanía con ella, como si estuviéramos colaborando juntas en la organización de esta fiesta, pero cada vez que me encontraba con la mirada fría de Ellen o la mirada de reojo de Clarissa, esa ilusión se desvanecía. No deseaban mi presencia aquí, en realidad, y comenzó a resultar complicado fingir que no lo había notado. Los asistentes solían ser amistades de Ellen de sus círculos sociales, personas mayores con voces potentes y atuendos lujosos, junto con algunos residentes del vecindario que expresaron opiniones políticas en voz alta antes de retirarse. Después estaba Clarissa, coqueteando como si estuviera sugiriendo el sitio. Al tomar fotografías para su trabajo como influencer, su teléfono solía fallar. Durante varios meses, había estado dependiendo de la amabilidad de Camila para sobrevivir. Nuestro espíritu generoso se reflejaba en el hecho de que siempre pagábamos su tarjeta de crédito cada vez que compraba ropa o hacía viajes. Al principio no me preocupaba, ya que es parte de la familia y creía que acabaría integrándose. La manera en que me observó en la noche de hoy, como si se tratara de una burla, me afectó profundamente. Ellen tampoco destacaba demasiado. En otro tiempo, ejercía como docente con prestigio y rigurosidad. Sin embargo, en la actualidad dedica sus jornadas a disfrutar de infusiones en exclusivos clubes, observándome con desdén, como si fuera una molestia en su vida. No formaba parte de ese grupo, no proveniente de su círculo de riqueza ancestral y mansiones imponentes, y ella siempre se encargó de recordármelo. Después llegó Philip, el hermano de Camila, quien está casado con la abuela y no pudo asistir esta noche. Siempre lucía trajes ajustados, tenía un estilo decidido al mover las manos y una sonrisa que se dibujaba con facilidad, lo que lo convertía en un destacado emprendedor. Al entrar, la habitación se iluminó. Ellen se aproximó a él con la intención de abrazarlo. Clarissa casi alza la voz, mientras que Camila muestra una expresión que no había mostrado en toda la noche. Me encontraba en ese lugar, con las manos metidas en los bolsillos, observándolo a él. No se trataba de envejecimiento, para ser precisos. A pesar de no requerir su abrazo ni su reconocimiento, al observar la forma en que fue recibido y tratado con tanta familiaridad, me sentí paralizado, incapaz de reaccionar. Él formaba parte de ese grupo, integrado en la familia de una forma que jamás cambiaría. Intenté destrozarlo, me repetí a mí misma que no me importaba, pero en el fondo, me hizo llorar. Llevo años en este lugar, compartiendo mi vida con Camila, habitando esta residencia, y aún así me he sentido ajeno. A punto de dar inicio la cena, me uní al grupo que se dirigía hacia la habitación, siguiendo el tentador aroma de la comida. Camila se había cocinado pollo, frijoles y una ensalada con tomates cherry que había elaborado personalmente. La mesa estaba preparada con elegantes vajillas, las cuales Ellen consideraba demasiado finas para ser utilizadas a diario. Tenía hambre, me sentía agotado por la jornada y estaba ansioso por descansar y cenar, quizás incluso deleitarme un momento. Sin embargo, al ingresar, se percibió un cambio en la atmósfera. Terminó la charla y me di cuenta con sorpresa de que no me veían como una amiga. Ellen se encontraba ya en la cabecera de la mesa,
disfrutando de su copa de vino. La forma en que sus labios se separaron provocó un nudo en mi estómago. Clarissa vociferaba hacia uno de los presentes con una risa estridente y siniestra. Philip permaneció charlando con otra persona, aunque daba la impresión de estar desconectado. Estaba observando algo. Mis cabellos se erizaron en la nuca, sin saber la razón exacta. No se trató simplemente de una noche más en la que me sentí desubicado. Fue en ese instante cuando todo dio un giro, cuando me alejaron demasiado. Al acercarme a la mesa, pude percibirlo en lo más profundo de mi ser, mi corazón latiendo con más intensidad que la música de jazz que seguía sonando suavemente. Al entrar en la habitación, fui recibido por el aroma delicioso de pollo y pan recién horneado. La mesa lucía una elegante disposición, con las lámparas resplandeciendo en el centro y el mantel dorado brillando bajo la araña. Cada persona se dirigía a su asiento. Ellen liderando, Clarissa acompañándola y Philip tomando asiento con la seguridad característica que lo distingue. Mientras los demás invitados se aproximaban con voces alegres y susurros, Camila seguía entretenida con un platillo, dándome la espalda. Avancé un paso, preparado para tomar asiento y disfrutar de mi comida tras una jornada agotadora, cuando de repente percibí algo. Los asientos estaban en mal estado. De repente, me quedé inmóvil, fijando la mirada en la mesa. 6 sillas estaban dispuestas junto a 6 asientos, y 6 diminutos zapatos se encontraban colocados de esa manera. Sin embargo, éramos un total de 7 personas en la habitación. Perdí mi ubicación en el asiento. Permanecí allí, sintiendo el frío, con mis manos firmemente a los costados cuando finalmente lo comprendí. Revisé nuevamente para confirmar, pero la situación seguía igual. 6 sillas ocupadas por 7 individuos. No había espacio disponible para mí. El bullicio alrededor de la mesa no cesaba. Nadie se percató de mi presencia. Después, Camila regresó con una bolsa de frijoles que llamó mi atención. Vaya. Con sorpresa en su tono, expresó con dulzura y suavidad. ¿Los asientos no están en la cantidad adecuada? Al pronunciar esas palabras, una sonrisa se dibujó en su rostro, aunque en su mirada se percibía un destello de diversión o quizás algo más distante. Antes de poder contestar, una onda de risas se propagó alrededor de la mesa. Ellen se encontraba aburrida, con la copa de vino a medio camino de sus labios, como si fuera la situación más entretenida que hubiera presenciado en toda la noche. Clarissa no hizo el menor esfuerzo por ocultarlo. Elevaba su voz con fuerza y determinación, tapando su boca con la mano, como una jovencita jugando una travesura. Hasta Philip, a quien consideraba una persona correcta, esbozó una sonrisa tranquila, dejando que su cabello cayera mientras trataba de acariciarlo. Experimenté un fuerte dolor en el estómago, como si hubiera recibido un golpe. No se trató de un suceso fortuito. Fueron premeditados en su acción, se sentaron juntos con la intención de burlarse de mí, de llevar a cabo su pequeña jugarreta. Observé a Camila una vez más, aguardando su respuesta, deseando que interviniera para solucionar la situación, para proponer que lo dejaran. Mi compañera de vida era ella. Al final, la mujer con la que me casé, aquella con la que me comprometí y por la que luché. Sin embargo, solo estaba presente sosteniendo ese bolso, su sonrisa permaneciendo inalterada. En ese instante, la vi tan nítida como la luz del sol. No era la mujer que tenía mi amor, ni la compañera con la que formaría un futuro, sino otra persona. Alguien que permitiría que esto ocurriera, tal vez incluso colaboraría en solucionarlo. Las risas continuaban resonando en las paredes mientras percibía cómo el calor se intensificaba en mi cuello y mis manos se deslizaban por mis brazos. Ya no tenía hambre. No me encontraba fatigado. Su enojo era profundo, más intenso de lo que había experimentado antes, una herida emocional latente, tal vez, o simplemente ira. Retiré un paso de la mesa, sintiendo como el suelo de madera se ampliaba debajo de mi espalda. La risa comenzó a desvanecerse, como si finalmente se hubieran dado cuenta de que no estaba bromeando. Observé a cada uno de ellos, a Ellen con una expresión facial apagada, a Clarissa que continúa sonriendo, a Philip evitando mi mirada en este momento, y a Camila presente como si nada hubiera salido mal. Creo que no formo parte de la familia.
Le comuniqué en voz baja pero decidida. No tenía mucha intensidad, no fue un grito, pero se propagó por la habitación como una cuchilla. No hubo respuesta por parte de nadie. Ellen Smirk se alejó brevemente, lo que provocó que los ojos de Clarissa se abrieran más, mientras que Camila solo me dirigió la mirada, su sonrisa ya no presente. No aguardé por una contestación. Volteé y me desplacé hacia un costado, mis pisadas resonando en el suelo, encaminándome hacia las escaleras. Tras de mí, reinó la calma en la habitación, los platos y las voces se esfumaron. No volví la mirada. No era necesario. Había presenciado lo necesario, experimentado lo adecuado. Estos individuos y esta vivienda dejaron en evidencia cuál era su posición respecto a la situación. Mientras ascendía los escalones, mi mente estaba acelerada, pero tenía claro que no permitiría que la situación se descontrolara. Hoy no, jamás en el futuro. Cuando salí de la habitación, la risa cesó de inmediato, como si alguien hubiera apagado el interruptor y silenciado el ambiente. Al salir, percibí su mirada en mi espalda, pero decidí no mirar atrás. No deseaba encontrarse con la mirada de Camila ni escuchar la molesta risa fría de Clarissa en absoluto. Al dirigirme hacia las escaleras, mis zapatos chocaron contra la sólida pared de madera, resonando cada paso en la espaciosa y silenciosa mansión. El ambiente estaba denso, cargado con el aroma de platos que no probaría, y mi respiración era pausada, como si no pudiera inhalar completamente. Ascendí despacio por las escaleras, agarrándome al pasamanos, el tronco se sentía suave y cálido al contacto con mi mano. No me encontraba en movimiento ni en caída, sin embargo, algo se transformaba en mi interior. Después de mucho tiempo, quizás años, experimenté una sensación de claridad que me permitió percibir con nitidez lo que tenía delante. Era como si se hubiera encendido una luz y pudiera ver con claridad lo que estaba frente a mí. Al llegar a la cima de las escaleras, me encaminé hacia el cuarto que compartimos Camila y yo, aunque ya no parecía ser nuestro desde hace tiempo. La puerta se encontraba entreabierta y decidí abrirla por completo antes de entrar. La cama lucía impecable, los zapatos estaban colocados de forma descuidada, todo se veía hermoso como de costumbre. Era Camila quien estaba realizando la tarea, no yo. Permanecí en ese lugar brevemente, observando a mi alrededor. Las botellas se colocaron en fila en el vestidor, el armario rebosante de su ropa, el diminuto velador a mi lado con una sola lámpara y un libro sin terminar. Pensaba que este lugar sería para mí, sin embargo, no resultó ser así. No más. En el interior, me di cuenta. Me aguardaban para que lo tomara, para que me sentara en silencio mientras se burlan, para consumir la falta de respeto como siempre lo he hecho. Durante varios meses, he experimentado una presión constante y gradual. Las opiniones de Ellen acerca de mi labor, las demandas próximas de Clarissa, y el mutismo de Camila. Y ahora, esto otro. En la mesa no hay asiento disponible para mí. Creían que simplemente me aburriría y me marcharía, como un animal dócil al que pueden castigar a su antojo. Se equivocaron. Tomé nota del cuarto, mi cabeza daba vueltas, aunque era angosta. No me reconocían, en realidad no me conocían. Observaron a un joven que cumplía con sus obligaciones fiscales, regresó a su hogar exhausto y se quedó sin palabras. No observaron mi faceta descontrolada, la cual resistió con fuerza en los momentos cruciales. Permití que pasara un tiempo excesivo. Me prometí que sería más sencillo conservar la armonía para asegurar la felicidad de Camila. Sin embargo, en esta ocasión la tranquilidad no era el tema principal. Aquella silla extraviada no representaba únicamente un equívoco. Recibió un mensaje que resonó claramente y con fuerza. Deseaban que me marchara, alejándome de este hogar, de su impecable retrato de familia. Así fue como lo deseaban. Les demostraría que no era algo que podían destruir. Dejé de bailar y tomé mi celular de la piscina nocturna, deslizando mi dedo por la pantalla. Buscaba a alguien que estuviera a mi lado, que me comprendiera, que permaneciera a mi lado pase lo que pase. Había únicamente una persona a la que podía contactar. Apunta el teléfono de Adrián, mi hermano, mi gran apoyo. Con 3 años de diferencia en edad,
Siempre destacaba por su agudeza mental. Quien me respaldaba en nuestra infancia cuando mi padre se exaltaba por nimiedades. En este momento me desempeñaba como abogado, un sector próspero en la urbe, generando mayores ingresos de los que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, él no era la persona indicada para destrozarlo. Era una persona confiable y leal. Presioné el botón y acerqué el teléfono a mi oreja, oyendo cómo sonaba. Mientras estaba en la piscina, percibí el ruido de los platos retomando su movimiento, como si ya se hubieran desplazado, como si no me preocupara. «Hola». La voz de Adrián se escuchó tranquila y decidida, rompiendo la cacofonía en mi mente. «¿Qué sucede?» Después de inhalar profundamente, mi resfriado se desató mientras hablaba por teléfono. «Necesito tu presencia aquí». Le comuniqué de forma sencilla. «¿En este momento? Esto no está correcto». Sin dudar ni cuestionar, no hizo ninguna pregunta. «En mi ruta». Le comunicó y la llamada se cortó. Coloqué mi teléfono sobre la mesa y observé a través de la ventana. El jardín sumido en la oscuridad se extendía hacia abajo, las rosas apenas distinguibles en la penumbra. Adrián llegaría en breve y luego descubriríamos quién se encontraba sonriendo. Esta situación aún no ha concluido y parece que se extenderá por un buen tiempo. Permanecí acostado en la cama observando a través de la ventana hacia el jardín en penumbras, aguardando la llegada de Adrián. En este momento, la casa estaba en calma, los sonidos de los platos siendo recogidos se mezclaban con murmullos suaves. Es posible que estuvieran cenando, revisando el menú que cubriría los gastos, comportándose como si todo estuviera normal. A pesar de los sonidos de mi estómago, decidí no prestarles atención. No pensaba volver a ese lugar, no después de sus acciones. En la estación de la noche, el reloj marcaba 20 minutos desde que contacté a Adrián, confiando en su prontitud. Residía a unas 15 millas de distancia en un condado elegante de la ciudad y se marchó como si desafiara la carretera. Casi podía visualizarlo en ese momento, vistiéndome con su abrigo y tomando sus llaves. Su mirada se desvió justo en el momento en que estaba preparado para enfrentar un desafío importante. Anhelaba esa tranquilidad y esa fortaleza en este momento. Todavía se encontraban mis manos en el parque, dirigiéndose hacia la carretera con un destello que iluminó los árboles de color rojo. Se dice que el motor se apagó. La puerta del coche se dañó y después sintió el golpe en la espalda al caer por las escaleras. Adrián jamás lo llevó a cabo. Al subir las escaleras, me encontré con la sorpresa de ver la puerta principal abrirse, y de repente, allí estaba él, avanzando hacia el sofá como si fuera suyo. Vestía un elegante vestido entallado de color negro intenso que transmitía una imagen de riqueza y autoridad de forma sutil. Su melena lucía hermosa, su rostro mostraba seriedad pero no preocupación, como si hubiera enfrentado situaciones más difíciles que la que yo estaba a punto de presentarle. Su mirada se posó en mí, luego me abrazó brevemente y experimenté como una carga se aligeraba de mi pecho. En ese lugar, mi voz se encontraba en calma y él me acompañaba mientras me dirigía hacia el asiento. Sin tener certeza de mis próximos pasos, la presencia de Adrián a mi lado me brindaba el apoyo necesario para afrontar la situación. La segunda vez que entramos, el ambiente en la sala se volvió silencioso. En el momento en que Ellen estaba hablando, con su mirada fija en nosotros, relataba anécdotas sobre sus amigos, quienes de repente nos descubrieron y quedaron inmóviles. Abrieron sus ojos. La apariencia se notaba un tanto. Camila se encontraba junto a su amiga, con un plato de pollo frente a ella. Su rostro se transformó al instante al percibir algo sospechoso. Clarissa se detuvo para saborear, con la boca entreabierta. El asiento anterior desapareció como si lo hubieran raspado con una espátula. Philip se encontraba confundido, sus labios se juntaron, pero no emitió palabra alguna. Los demás asistentes, los compañeros de Ellen, cambiaron de posición en sus sillas, observándonos como si estuvieran confundidos sobre lo que ocurría. Adrián permaneció de pie, sin siquiera despojarse de su abrigo. Simplemente apoyó su bolsillo en el borde de la mesa con un leve ruido, el cual rompió el silencio de repente, resonando como un disparo. En ese momento, todas las miradas convergían en él, mientras yo permanecía a su espalda con los brazos cruzados,
permitiéndole tomar la delantera. Ahora le correspondía a él el juego, y deposité mi confianza en que lo llevara a cabo de manera adecuada. Abrió el bolsillo, extrajo un documento y lo colocó sobre la mesa. Los papeles se desplegaron ligeramente. Por la noche, todos escucharon su voz suave pero firme, que resonaba como un papel ardiendo. Comencemos la conversación. Ellen abrió la boca, quizás para expresar algo perspicaz, pero Adrián le tomó la mano y la cerró de inmediato. Poseía una determinación tal que no era aconsejable contradecirlo si no estabas dispuesto a aceptar la derrota. Abrió el documento con destreza, sus dedos ágiles extrajeron un único papel. Sosteniéndolo para que todos pudieran ver, explicó que esa era la razón de su presencia en ese lugar. Desconocía la naturaleza exacta de la situación, aunque percibía, por la forma en que las manos de Camila se aferraron a la mesa, que algo no iba bien. Adrián dirigió su mirada primero hacia ella, luego hacia Ellen, y finalmente hacia Clarissa, como si los tuviera atrapados. «Te has mantenido ocupado», expresó con un tono que dejaba en claro que no estaba dispuesto a tomarse las cosas a la ligera. Él retiró la mano del bolsillo con tranquilidad, como si estuviera leyendo la situación con calma. «Camila ha puesto en venta la casa sin comunicártelo». Cuando pronunció esas palabras finales, sus ojos se encontraron con los míos y sentí como mi corazón se detenía brevemente. Al poner en venta mi hogar, mi querida casa. La observé, aguardando su negativa, la cual no llegó. Permaneció inmóvil, pálida como un papel, y me di cuenta de que Adrián decía la verdad, mientras que los demás estaban equivocados. Permanecí detrás de Adrián con los brazos cruzados, observando a Camila con los ojos cerrados mientras las palabras se desvanecían en el ambiente. Al poner en venta mi hogar, aquel lugar que ha sido testigo de mi vida, donde imaginé que veríamos crecer a nuestra familia. En el restaurante, el ambiente era tan tranquilo que se podían percibir los susurros de las lámparas, mientras las diminutas llamas danzaban como si estuvieran acariciando el aire. Adrián permaneció inmóvil, sin siquiera dirigirme la mirada nuevamente. Mientras abría el archivo, simplemente se dejaba guiar por su voz serena al sacar el contrato. «Vamos a hacerlo rápido», expresó, tomando el objeto para que todos pudieran observar los letreros oscuros y autoridades. Hace 15 días, Camila rubricó un contrato de compraventa. Se ha colaborado con un profesional para convertir esta propiedad en exclusivos condominios de lujo. Ha recibido un depósito de $500,000 en su cuenta personal. Ellen observó con sorpresa mientras rompía el papel en la mesa delante de ella. A pesar de sentir vértigo, mantuve mi rostro sereno, fijando la mirada en Camila. No recibiría mi atención. Con la mirada fija en la mesa, mantenía las manos cruzadas detrás de la espalda. Busqué que ella negara los hechos, pero no lo hizo. Permanecía en silencio, diminuta y envuelta en sombras, semejante a un niño sorprendido cometiendo un hurto. Philip se inclinó hacia adelante, su melena se alargó. «¿Podrías decirme qué es esto?». Con su voz tenue, le cuestionó como si tampoco pudiera creerlo. Adrián mantuvo el compás. Señaló hacia una parte resaltada en el acuerdo y afirmó que era una clara muestra de desilusión. «Durante varios meses, se ha estado llevando a cabo el acuerdo. El mes pasado se dieron luz verde a los proyectos, se llevaron a cabo reuniones con el equipo de desarrollo y se avanzó en las tareas. Aquí tenemos al agresor, lo deja afuera. Lo deja afuera». Al tocar mi dedo, experimenté una sensación de apertura en el pecho. Lo deja afuera. Mi residencia, mi existencia, todo lo que conocía, y de repente, ella me descartó sin consideración alguna. Adrián siguió extrayendo más documentos, extractos bancarios, correos electrónicos, objetos cuya existencia desconocía por completo. «Las propiedades a nombre de Camila, por supuesto, pero según tu autorización», mencionó, observándome en este momento, «ella requiere tu aprobación para cualquier transacción importante». No consiguió lo que quería, ni siquiera se molestó en preguntar por ello. Colocó otra hoja debajo, la cual exhibía el depósito. La fecha era tan clara como la luz del sol, con $500,000 ya asegurado, y el resto, millones adicionales, llegando una vez que se concrete el trato. «¿Cuál es el plan?».
Desprenderse de la vivienda, obtener el efectivo y quedarte sin recursos. Detuvo su acción, permitiendo que la situación se desarrollara, después señaló a Clarissa y a Ellen. Y se marcha de forma más eficiente. El dinero ha sido identificado. Clarissa está consiguiendo financiamiento para sus eventos como influencer, mientras que Ellen se está organizando para mudarse a un nuevo apartamento a pesar de estar en apuros económicos. Mis manos descendieron a lo largo de mi cuerpo, mientras mis brazos se aferraban una vez más. No solo me estaban presionando, estaban tramando mi hundimiento. Philip enrojeció el rostro y cruzó los brazos. Camila, ¿puede confirmarme si esto es cierto? Él le hizo una pregunta, pero ella no dio respuesta. Ellen tomó su turno, expresando confianza con su voz. Aguarda un momento, por favor. Adrián puso fin a la discusión con una mirada fría y decidida, dejando claro que se trataba de un asunto de negocios, no de drama. Empresa de familia? Resulta divertido que menciones eso. Ellen, tú también estás involucrada en el mundo empresarial. Salió un documento más por encima de la mesa. Diseños arquitectónicos, planos para apartamentos con balcones compactos y ventanas relucientes. El mes anterior, estos recibieron la aprobación. Camila puso su rúbrica y tú estabas al tanto. Has estado haciendo cálculos con respecto a este sueldo para poder costear tu estilo de vida social. Ellen abrió la boca y luego la cerró, mientras Camila la miraba como si esperara que ella resolviera la situación. Sin apartar la vista de la mesa, Clarissa sostenía su teléfono olvidado en la mano, con una expresión ausente en el rostro. Di un paso hacia adelante. Mi voz era suave pero impactante. ¿Tienes pensado poner en el mercado nuestra casa? Camila volteó hacia mí, sus ojos bien abiertos, pero no emitió sonido alguno. Toda la información quedó clara con ese profundo silencio. Había completado todas las tareas y creía que nunca lo hallaría. Con su dedo, Adrián cubrió el documento. Me comentó que ella te perjudicó y después se volvió hacia ellos. Fue un grave equívoco, ya que ahora contamos con la evidencia. Cada indicación, cada operación realizada. No se trata únicamente de deslealtad, sino de una acción que va en contra de la ley. Incumplimiento de medidas preventivas, engaño, cualquier otro delito. La habitación parecía encogerse, el ambiente cargado de ansiedad. El rostro de Camila adquirió un tono herido, mientras que sus manos lucen imponentes ahora. Creía que podía solucionarlo, mientras yo permanecía inmóvil y desinformado como de costumbre. Ella no estaba familiarizada conmigo. Me encuentro aquí en este momento, acompañado por Adrián y la verdad clara como un mapa. Permanecían atrapados y yo no cedía para liberarlos. Mientras Adrián extraía la última prueba, observé cómo el rostro de Camila se desmoronaba. Las manos de ella se extendían de manera incómoda, obligándola a apoyarlas firmemente sobre la mesa. En la habitación se podía percibir una atmósfera cargada de tensión, con platos de comida a medio consumir y abandonados, copas de vino intactas sobre la mesa, y el ambiente impregnado con el aroma a pollo y temor. Adrián se encontraba de pie, con su atuendo impecable, examinando los documentos con asombro, como si estuviera revisando un menú, sin perturbar su universo personal. Ellen trató de unirse, su voz rompiendo el silencio. Expresó su incredulidad moviendo la silla ligeramente, mientras sus ojos se desplazaban de mí a Adrián. Es imposible acceder a este lugar y presentar unos documentos para acusarnos de lo que sea que esté sucediendo. Descendió la mano hacia el expediente como si tuviera el poder de hacerlo desvanecer. Ni siquiera dirigió la mirada hacia Adrián. Tranquilo como de costumbre, mencionó, no estoy señalando a nadie. Te presento lo que ya se ha realizado, y además, hay más por mostrar. Volvió a introducir la mano en el bolsillo y extrajo una caja de afirmaciones, colocándola con delicadeza sobre la mesa. Estos resultan interesantes, comentó con un tono seco, casi como si estuviera encontrando placer en ello. Ellen disfruta de sus actividades sociales gracias a los fondos provenientes de la cuenta privada de Camila, la cual fue vaciada por ella el año anterior. Los viajes y demás gastos son cubiertos por este dinero secreto. El rostro de Ellen quedó sorprendido, su boca se abrió como si quisiera hablar,
pero no emitió sonido alguno. Adrián siguió mostrando interés en Clarissa constantemente. Tú gastaste $100,000 el mes pasado en compras. Adquiriste ropa nueva y te fuiste de viaje a Miami. Todo cargado a una cuenta de gastos que no debes utilizar. El dinero perteneciente a mi hermano. Los párpados de Clarissa se elevaron. El teléfono se resbaló de su agarre y cayó sobre la mesa. No lo realicé. Me gustaría expresar que, según lo comentado por Camila, se encontraba en buen estado. Gritó mientras dirigía su mirada hacia su hermana, como si dependiera de ella para ser rescatada. Camila dirigió su mirada hacia el suelo. Sus labios se apretaron. Experimenté una sensación de calor intenso recorriendo mis venas. Mis manos se aferraron con tanta fuerza que terminaron fracturando mis brazos. Costos Extras. Esa victoria nos perteneció. La relación de Camila y la mía. Durante años, dediqué mi tiempo a trabajar hasta tarde, sacrificando mis fines de semana y ahorrando para un futuro que creía que íbamos a compartir juntos. Y lo aceptaron. Mientras yo estaba presente, ignoraron por completo lo que había ocurrido, destrozando mis cosas. Phillips impactó su mano en la mesa, provocando que los platos se deslizaran. ¿Han empleado mi nombre para esta situación? Con un grito potente, logró interrumpir mi distracción. En este momento, observaba a Camila con el rostro sonrojado. La observé en esos documentos. Mi nombre es reconocido en el ámbito del desarrollo de software. Me siento irresistiblemente atraído hacia este caos por ustedes. Sorprendida, Clarissa llevó rápidamente la mano a su boca. A guardate un memento. ¿Cómo? Al parecer, se inclinó como si estuviera sola. La habitación se ampliaba. Su familia perfecta se encontraba justo en el centro. Adrián no perdió el equilibrio. Extrajo una nueva hoja. Fotos adjuntas al correo electrónico en esta ocasión. Aquí tienes la evidencia. Mencionó mientras los pasaba hacia Phillips. Camila te incluyó en su lista de contactos profesionales. Expresó su intención de apoyar el plan. También falsificó su firma en una carta. Phillips rasgó el papel. Sus ojos se ocultaron, lo filmó velozmente y observé cómo su brazo se cerraba. Esto es basura, expresó mientras lo deslizaba. Jamás recordé esto. Has engañado Camila. El grupo entero. Observó a Ellen y también a Clarissa. Cada día estaba completamente disgustado. Ellen volvió a intentar ingresar. Phillips, aquí estás. El amor no es como aparenta, pero ella decidió terminarlo. Por favor, no sientas amor por mí. Le efectuó un disparo. Te has entretenido manipulando mi nombre y mi prestigio. Ya estoy preparado. Avancé un paso hacia la mesa, hablando en voz baja pero con determinación. Me has quitado algo que me pertenece. Dirigí mis palabras a Camila en primer lugar, después a Ellen y finalmente a Clarissa. ¿Tienes la intención de vender mi casa, llevarse el dinero y dejarme sin recursos? ¿Acaso creías que me quedaría pasivo y aceptaría la situación sin más? Finalmente, Camila se observó a sí misma. Aunque sus ojos estuvieran ocultos, a mí no me preocupaba. La segunda vez que ella aceptó ese acuerdo, perdió por completo mi simpatía. Adrián encubrió las afirmaciones de la institución financiera. Aquí tienes todo lo que necesitas. Expresó. Cada sufrimiento que experimentaron, cada engaño que le hicieron. El fondo de los programadores, el convenio salarial, las cifras, son lo bastante sólidos como para contrarrestarlos legalmente si decidimos enfrentarlos en la corte. Los amigos de Ellen, quienes habían sido invitados, se encontraban alborotados en ese momento, moviéndose de un lado a otro y evitando dirigirnos la mirada. Se vino abajo toda la habitación. El mundo que conocían se desmoronó a su alrededor. Los llantos de Clarissa resonaron fuertemente, pero no lograron conmoverme. El rostro de Ellen se veía enrojecido, mientras sus manos se aferraban a la mesa como si pudieran unirse. Al levantarse, Philip tomó su silla y la colocó en su lugar. Sujetando su vestido desde el respaldo de la silla, expresó que estaba afuera. Te encuentras sola en esto. Al estornudar, la puerta delantera se cerró de golpe a sus espaldas. El sonido se desvaneció y experimenté una transformación interna.
quizás una sensación de alivio o simplemente el inicio de una nueva etapa. Habían creado una familia de engaños a mis espaldas y ahora todo llegó a su fin. Adrián me miró, le dio un pequeño abrazo y yo sabía que ganaríamos esta ronda. No solo estaban atrapados, sino que también estaban acabados. Permanecí en ese cuarto. Después de que Philip estornudara, un denso silencio calmó el caos. El portón principal se cerró de golpe, el sonido aún resonaba en mis oídos. Adrián se encontraba a mi lado, cerrando su bolsillo con un sonoro clic, su rostro enrojecido como si hubiera terminado una jornada laboral agotadora. El tablero estaba en un completo caos. Documentos ocultos, platos con alimentos fríos, copas de vino bloqueadas desde el momento en que Clarissa las rompió al caer y llorar. Ellen se encontraba inmóvil en su asiento, con las manos cruzadas a la espalda, observando los informes bancarios como si fueran incandescentes al tacto. Clarissa estaba sonriendo, limpiando su nariz con un pañuelo. La máscara se rompió mientras la llevaba puesta. Mi esposa Camila, a quien he querido durante mucho tiempo, se encontraba sentada en silencio, con la mirada baja y moviendo ligeramente los hombros. Ya no me siento disculpado por ella. Habiendo tomado su decisión, llegaba el momento de que yo hiciera lo propio. Al llegar a mi bolsillo, tomé la caja de documentos que había recogido en la habitación antes de la llegada de Adrián. Documentos de divorcio, uno que había permanecido guardado en un bolsillo durante meses, por si acaso. Jamás deseé utilizarlos, jamás imaginé que esto sucedería, pero tras la noche de hoy, comprendí que todo había terminado. Avancé y lo llevé hasta la mesa donde estaba Camila, el ruido del papel resonando en el silencio. Ya está terminado. Le comuniqué con serenidad, con un tono casi excesivamente sosegado. Su mirada se posó en mí, con sus ojos colorados y su boca entreabierta como si estuviera a punto de iniciar una discusión. No lo harías bajo ninguna circunstancia. Elevó la voz casi al límite de lo audible. Aunque mostraba una sonrisa, su actitud no era acogedora. La temperatura descendió considerablemente al final del día. Ya he completado la tarea. Mientras cubría los documentos con mi dedo, le expresé. Hazles una señal. Hemos concluido. En ese momento, Ellen se levantó con firmeza, apoyando su cadera contra el suelo. Ella se quejó, exclamando con fuerza que no era posible realizar esa acción. Este es su casa, su familia. No es posible que te marches así de repente. Antes de que tuviera la oportunidad de contestar, Adrián hizo su entrada. El tono que utiliza es bastante enérgico. En realidad, si es posible. Extrajo un nuevo documento de su cintura y comentó. El préstamo es evidente. Cualquier transacción económica como la venta de esta propiedad requiere su aprobación. Eso fue roto por ella. Desde el punto de vista legal, la vivienda permanecerá sin calefacción hasta que se encuentre una solución a esta situación. No hubo ninguna transacción, ningún ingreso, cero. Los documentos quedaron destrozados y el rostro de Ellen palideció. Se sentó con firmeza, como si sus piernas estuvieran debilitadas. Al levantarse, Clarissa se tapó la cara con las manos. ¿Cuál es el siguiente paso que debo seguir? Sus lágrimas no me afectaban en absoluto mientras ella lloraba. Utilizó mis fondos como si fueran propios. Podría encontrarlo. Con las manos temblorosas, Camila tomó los documentos al regresar por ellos. Ella pidió con voz suave que la mirara, como si tuviera el poder de influir en mi decisión. ¿Sería posible entablar una conversación sobre este tema? No tenía intención. La Corte. ¿Acaso no tenías intenciones de poner en venta nuestra casa? ¿Tenías intenciones de hurtarme? ¿Acaso pretendías burlarte de mí en mi presencia? Coloqué la cabeza hacia atrás. Dijiste que no querías volver a pelear. En ese momento, comenzó a derramar lágrimas en silencio bajo sus brazos, pero no me buscó. Durante mucho tiempo me esforcé por alegrarla, por encajar en su familia, y lo único que obtuve fue una silla vacía y una traición a mis espaldas. Acababa de solicitar un espacio en este lugar. Adrián colocó una mano en mi espalda con un agarre firme. Lobe afirmó que contábamos con todos los elementos necesarios, exclusivamente para él.
La casa se encuentra con las puertas cerradas. Hasta que los jueces lo comprendan, nadie lo está comercializando. También se puede notar la intensidad de sus relatos. Los secretos han desaparecido. Es imposible que alcancen un diámetro. Lágrimas brotaron de mis ojos mientras experimentaba una sensación de calma desconocida. El dinero, los proyectos, la vida, todo en armonía. Mientras caía, era yo quien empuñaba el arma blanca. Los compañeros de Ellen en el club estaban saliendo rápidamente, inventando pretextos mientras tomaban sus zapatos, evitando formar parte de esa situación caótica. En este momento, la habitación parecía más reducida y desolada, como si el aire se hubiera ido junto con sus engaños. Camila no lograba contener sus lágrimas. Sin embargo, colocaba los documentos sobre la mesa y sus manos como si intentara aferrarse a algo. «Perdón», expresó ella con la voz entrecortada. No deseaba que las cosas se desarrollaran de esa manera. La observé detenidamente y me di cuenta de que ya no era la misma persona que solía ser. Le indiqué que debería haber considerado eso con antelación, mientras me giraba. Adrián tomó su bolsillo, lanzó un grito, y nos fuimos juntos, abandonando el caos detrás de nosotros. Tras nuestro paso, la puerta principal se cerró. El cálido viento nocturno acariciaba mi rostro y experimentaba una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La vida de ella se desmoronó, la de Ellen, la de Clarissa, y no tenían forma de solucionarlo. Recuperé lo que me pertenecía, pero no recibí su mirada a cambio. Dejé ese hogar acompañado por Adrián. La brisa nocturna me impactó de repente, cálida y suave luego del bochorno de la habitación. Los corredores se extendieron debajo de mis pies, como de costumbre, pero en esta ocasión experimenté una sensación distinta, como si hubiera olvidado algo importante. El vehículo de Adrián permanecía en la carretera, de un color oscuro y elegante, el motor latiendo a medida que se ponía en marcha. Apenas emitió palabras. Simplemente me propinó un ligero golpe en la espalda y me preguntó si me encontraba bien. Derramé lágrimas, aunque no tuviera certeza. Tenía el corazón apretado, mi mente mostraba una sonrisa ante todo lo sucedido. Sin embargo, no experimenté desorientación. Después de mucho tiempo, quizás años, experimenté la sensación de progresar. Asentí con mi voz peculiar y agradecí tu presencia. Lloró brevemente y con prontitud. En cualquier instante, amigo, te sacaremos de este lugar. Descendimos del vehículo y él se apartó de la carretera, viendo cómo la imponente mansión de estilo victoriano se alejaba en el retrovisor a medida que nos alejábamos. En tan solo un mes, todo se transformó a una velocidad que no imaginaba. La vida social de Camila se resquebrajó en primer lugar. La palabra adquirió velocidad de repente. Los amigos de Ellen en el club no tenían problemas para expresarse. En poco tiempo, toda la vecindad estaba al tanto de su intento de vender la casa sin mi conocimiento. No recibió llamadas de la gente, tampoco fue incluida en las invitaciones para sus reuniones al aire libre y eventos sociales. Siempre le preocupaba la opinión de los demás, anhelaba ser la mujer ideal con una vida perfecta y ahora todo eso ha desaparecido. Me contaron por medio de un conocido que ella trató de justificarlo durante una reunión en una cafetería, pero nadie aceptó sus explicaciones. En este momento se encontraba sola, sin compañía en esa enorme residencia, sin posibilidad de deshacerse de ella. El nombre de ella desapareció en los círculos que tanto se esforzó por conquistar con su trabajo. Aunque no me causó felicidad, experimenté una sensación positiva al fin saldar cuentas por sus acciones. Ellen no experimentaba una mejora significativa en su estado. Al agotarse rápidamente el dinero con la venta de la casa desierta y los relatos confidenciales gélidos, le resultaba imposible cubrir sus compromisos financieros en el club social. No podía costear los desayunos ni los viajes que disfrutaba tanto realizar públicamente. Finalmente, al escucharlo, se trasladó a un diminuto piso en las afueras de la ciudad. Uno de esos sitios con paredes delgadas y sin ninguna vista. Había salido a disfrutar de vino en una elegante residencia para contar dinero en un cofre, y no me sentí en absoluto compadecido por ella. Durante mucho tiempo, se la pasó menospreciándome, comportándose como si no cumpliera con las expectativas de su querida familia,
pero ahora es quien está en una situación difícil. Casi resultó entretenido ver cómo su actitud altanera y dominante desapareció rápidamente al quedarse sin dinero. Rápidamente, Clarissa se ubicó en la parte trasera. La celebración que organizó como influencer resultó ser un completo fiasco. Al final, resulta imposible continuar compartiendo constantemente imágenes de tus viajes si has alcanzado el límite de tus tarjetas de crédito y tu hermana ya no te prestará más dinero. Unas semanas más tarde de esa noche, acabó en bancarrota. En poco tiempo, sus prendas y aventuras desaparecieron. Durante la noche, sus publicaciones en redes sociales desaparecieron de repente, como si no pudiera soportar la vergüenza de que todo se desmoronara. Una vez la vi en el supermercado llevando un carrito lleno de productos económicos, con el pelo desaliñado y los ojos bien abiertos. Ella evitó mi mirada y permaneció en silencio, al igual que yo. Aprovechó mis recursos, se burló de mí abiertamente y ahora se encontraba sin posesiones. Fue más que satisfactorio para mí. Philippe decidió cortar sus lazos por completo, avergonzado por la situación caótica. Recibí un mensaje unos días más tarde pidiendo disculpas por no haberme contactado antes. Comunicó que había dado por finalizada su relación con ellos de manera definitiva. No fui yo quien lo acusó. También había sido utilizado por él. Había transformado su nombre en su estructura fundamental. Era un hombre honorable, simplemente enredado en su propia red, al igual que yo lo estuve. Mientras tanto, me estaba desempeñando por encima de mis expectativas. Adrián y yo decidimos arrendar un espacio juntos durante un tiempo, un edificio contemporáneo ubicado a unas pocas millas de distancia, con amplias ventanas y un jardín que no requería el típico jardín de rosas. Comencé un emprendimiento con él, algo modesto, brindando asesoría a compañías, aplicando mis destrezas y su conocimiento legal. Comenzó de manera veloz y experimenté una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Ya no quiero seguir pisando cascarones de huevo ni intentando encajar en un hogar que no me aceptaba. Cada mañana, despertaba con la mente despejada, consciente de que había alcanzado mi objetivo. La separación transcurrió sin contratiempos. Después de una semana de conflicto, Camila finalmente decidió firmar los documentos al darse cuenta de que no tenía alternativa. No bebí en exceso, solo me serví lo que quedaba después de que los jueces comentaron sobre su caótica actuación. La vivienda se enfrió, convirtiéndose en un amplio y solitario recordatorio de lo que habían extraviado. Ya no la requería. Experimenté un cambio de residencia, una renovación en mi estilo de vida y todo pasó a ser de mi propiedad. Edificada desde el principio, prescindiendo de cualquier tipo de cintas. Fue posible volver a respirar, a reír y se experimentó una sensación agradable. Intentaron destruirme, pero salí fortalecido y eso era lo único que realmente importaba. Un año después, me encontré frente a la antigua casa de estilo victoriano. Mientras conducía por la tranquila calle, presencié cómo el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Un sábado, mientras preparaba el equipamiento para la nueva oficina de Adrián, solo contaba con un lugar sencillo, un espacio destinado a impulsar el crecimiento de su negocio. No tenía previsto llegar de esta manera, pero algo me impulsó a venir aquí para observar lo que quedaba de la existencia que había recorrido desde fuera. La vivienda apareció a la vuelta de la esquina, con sus amplias puertas. Philippe aún no había llegado y lo había visto anteriormente en una cafetería, donde me saludó efusivamente como si nos conociéramos de toda la vida. La familia que habían formado, aquella que me habían acogido, era ahora sólida como una roca, moldeada por su felicidad. No hubo gritos de mi parte, simplemente sucedió. Al caer el sol, las sombras se alargaban en la calle mientras mis dedos se posaban en el volante. Este hogar, este vestigio de un pasado abandonado, ya no tenía relevancia. En el pasado, fui una caja que alguna vez fue un espacio donde busqué establecerme y encajar, aunque en realidad no era indispensable para mí. No requería de su mesa, sus sillas, ni sus muecas hipócritas. Descubrí una silla personalizada en otro sitio, la cual había construido por mí mismo, y se adaptaba a mis necesidades mucho más que cualquier otra opción disponible. Coloqué el truco del equipamiento, preparado para salir,
y vi mi reflejo en el espejo exterior, con una apariencia más madura, pero también más segura y firme. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, y la conexión pareció auténtica. Al abandonar el lugar, la casa desapareció a mis espaldas, sorprendida por la penumbra. Decidí no volver la mirada, no fue por incapacidad, sino por falta de deseo. Terminó el capítulo sin posibilidad de retroceder. La vía del frente se despejó, el aire se tornó cálido al entrar por la ventana y silencié la radio, permitiendo que la música inundara el descapotable. Mi libertad bastó, no necesitaba más.